Tenés 70 millones de dólares de presupuesto público para intervenir en una de las provincias más postergadas del país. ¿En qué invertís? ¿En un estadio de fútbol de primer nivel o en la infraestructura básica que le falta a tu gente? Hoy no venimos a hablar de grietas ni de banderas políticas, sino que vamos a analizar a fondo el edificio más polémico de Argentina desde el único lugar donde los números no mienten, la arquitectura y la planificación urbana. ¿Puede una megaestructura de esta escala revalorizar el suelo y transformar la ciudad o es simplemente una obra pensada para la foto? Quédate porque la respuesta sin dudas te va a sorprender. Para entender cómo nace este proyecto, tenemos que viajar al año 2018. En ese momento, el gobierno provincial se planteó posicionar a Santiago del Estero en el mapa internacional, utilizando el deporte de primer nivel como una herramienta para atraer turismo, recibir grandes eventos y de esa forma darle visibilidad a la provincia y generar movimiento económico en toda la región. Es por eso que se anunció una obra muy ambiciosa: construir un estadio de fútbol con estándares FIFA completamente desde cero. Y en urbanismo, esta estrategia busca replicar lo que se conoce como el efecto Bilbao. Este fenómeno toma como referencia lo ocurrido en España a fines de los 90, cuando la inauguración del Museo Guggenheim funcionó como un atractor clave para regenerar una ciudad industrial en crisis y colocarla en el circuito global. Así es como, bajo esta misma lógica, la provincia se plantea esta obra para transformar la ciudad. Y si la analizamos en sí misma, desde la arquitectura o la ingeniería, es realmente una genialidad. Y esto es así porque si nos olvidamos por un segundo de la ciudad y miramos únicamente el estadio, su resolución constructiva es muy buena. Desde lo técnico combina dos lógicas diferentes. Para dentro del estadio tiene una estructura de hormigón armado que sostiene las tribunas y hacia afuera una estructura metálica rodeando el edificio sobre la cual se monta una membrana tensada que funciona como envolvente y a su vez le da ese lenguaje tan particular. Pero donde verdaderamente se nota la inmersión es cuando salimos de los aspectos técnicos, constructivos y lo analizamos de una mirada más sensorial, desde la experiencia del usuario. Porque no hay una sola columna que te tape la cancha. La visión es perfecta desde cualquier asiento y la cubierta abraza al 100% de las personas, generando una acústica impresionante que encierra y potencia el sonido de la hinchada. Además, cuenta con sistema de iluminación LED de última generación para transmisiones internacionales en 4K y para los jugadores o la prensa tiene sectores totalmente equipados bajo normativa FIFA. O sea, si lo analizamos como una pieza de arquitectura individual, el edificio funciona a la perfección. El problema empieza a aparecer cuando salimos de la cancha y empezamos a ver cómo dialoga con la ciudad. Y sobre todo cuando nos acordamos del motivo principal de su construcción, que era convertirse en el medio para reactivar la región. Porque ponete a pensar por un segundo, ¿qué crees que pasa cuando metes una mega estructura de esta magnitud en una ciudad que no tiene la infraestructura de soporte para recibirla? Porque cuando la gente viaja para ir al estadio, necesita alojamiento, restaurantes, cargar nafta y una serie de servicios básicos que si la ciudad no los brinda, cada vez que hay un mega evento el sistema colapsa. Y si el sistema colapsa es porque hay algo que no se pensó previamente. En planificación urbana, una mega estructura nunca puede ser el punto de partida. Tiene que ser la pieza final de un plan integral. Cuando en Bilbao se construyó el Guggenheim, el museo no cayó del cielo, sino que vino acompañado por el saneamiento de toda la ría, una red de transporte con un metro completamente nuevo, un aeropuerto internacional y una fuerte inversión hotelera. Es decir, que el edificio no funcionó solo, sino que se preparó toda la ciudad previamente. En cambio acá, al implantarlo en un sector sin consolidar y sin ese soporte, termina quedando un objeto desconectado de la dinámica diaria. En mi último video sobre estadios, analizamos justamente este problema comparando dos modelos diferentes de implantación y su integración con la vida urbana. Te invito a verlo para que puedas entender mejor a qué modelo responde el estadio de Santiago del Estero. Ahora, volviendo al tema del proyecto, ¿nadie se dio cuenta que por sí solo no iba a reactivar la región? ¿O era mucho más vistoso para la imagen política arrancar por el final de un plan? Y acá es donde la discusión arquitectónica choca de frente con la realidad del territorio. Porque para poder entender por qué esta obra generó tanta polémica, tenemos que ver en qué contexto se encontraba Santiago del Estero en ese momento, con todos los datos reales y las necesidades que tenía. La construcción del estadio tuvo un costo oficial informado de casi 1.500 millones de pesos al momento de su licitación, lo que al tipo de cambio de la época representó una inversión superior a los 70 millones de dólares. Cifras que diversos relevamientos sitúan incluso más arriba cuando empezamos a contar obras complementarias, los accesos y demás. Ahora, en economía existe un concepto fundamental que es el costo de oportunidad. O sea, cada peso que vos pones en un proyecto es un peso que se lo está sacando a otro, porque los recursos justamente no son infinitos. Según los datos oficiales del censo, en Santiago del Estero más del 40% de las viviendas no cuenta con red local,
y una porción enorme del territorio todavía depende de perforaciones o camiones cisternas para el acceso al agua potable. Entonces acá yo quiero ser claro con una cosa. La idea de generar un atractor urbano y utilizar el deporte para reactivar la economía puede estar buena. El problema real no fue la idea, sino la mala ejecución en cuanto a las prioridades, porque no se respetó o no se realizó ninguna planificación estratégica. Entonces la pregunta es cómo se tendría que haber proyectado esto para que funcione verdaderamente como un motor urbano. Porque la respuesta no era no hacer nada, las provincias necesitan tener este tipo de proyectos. Pero acá lo que faltó es determinar las prioridades a través de una herramienta de planificación que en arquitectura conocemos como proyecto urbano, que básicamente es una intervención integral a gran escala que articula la infraestructura de servicios, el transporte, el espacio público y la economía barrial mediante un plan maestro en etapas, donde el hito arquitectónico es solo una pieza más de todo el engranaje. Porque si se hubiera encarado de esta forma, lo primero tendría que haber sido la infraestructura de base que ayude al barrio y a su vez dé soporte al futuro crecimiento de la ciudad. Y todo esto acompañado, por supuesto, de una permanente articulación entre lo que sería el sector público y el sector privado. Porque sin dudas es necesario incentivar las inversiones para que por consecuencia se incremente el valor de la tierra y a su vez si se genera una correcta gestión de las plusvalías de parte del Estado, esto mismo permite seguir financiando y desarrollando todo el sistema, para que finalmente la ciudad pueda absorber el turismo proveniente de los eventos culturales o deportivos. Y así es como convertís una inversión pública millonaria en un verdadero motor de desarrollo y no en un objeto de lujo que se usa de forma completamente ocasional. Entonces, ¿esto fue un acierto o fue un desastre urbano? Bueno, para mí, ninguna de las dos. Es decir, como pieza arquitectónica, la verdad es que es una gran obra y se convirtió en un referente para la construcción de futuros estadios. Por otro lado, la idea original de utilizar el deporte para reactivar la economía, atraer eventos, turismo, me parece que es una idea que es bastante acertada. Ahora, sí creo que lo que falló definitivamente fue la ejecución de todo este plan. Porque el turismo que estás generando, si no le propones diferentes cosas, básicamente lo estás desaprovechando. No le estás dando lugar para que gaste su dinero y que quede en la provincia. Y no solo eso, sino que al final invertiste un montón de recursos y al vecino prácticamente no le mejoró en nada su calidad de vida. Y también está esta otra cuestión del contraste que genera esta obra de lujo con la realidad de la ciudad. Y repito, no porque la ciudad no se lo merezca, sino porque se pone en evidencia que las cosas justamente no se hicieron bien. Por eso me parece que al final a una excelente idea se le terminó llevando puesta las necesidades políticas y la foto. Porque terminó quedando a la mitad sin terminar de beneficiar a los vecinos los 365 días del año. Ahora, después de darte mi mirada, me interesa saber qué opinás vos sobre este tema. O sea, ¿crees que valió la pena la inversión para posicionar a la provincia o que definitivamente hubo un error de prioridades? Déjamelo abajo en los comentarios, seguimos charlando por ahí, suscríbete que me haces un gran favor para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Soy Matías Pérez Bucheri y nos estamos viendo en el próximo video.